en todo el mundo cristiano, alrededor del mundo, las iglesias, también las iglesias evangélicas, incluyendo la iglesia bautista, recuerda este día la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Se conoce tradicionalmente como el Domingo de Ramos, dentro de la conmemoración cristiana de la Semana Santa. Y quiero invitarles, hermanos, en este día a que vayamos en nuestras Biblias a Mateo capítulo 21 y recordemos este episodio en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 21, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Oremos. Padre, te rogamos, Señor, que tu palabra alumbre nuestro entendimiento, Señor. Que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón. Y te rogamos que nos des revelación para conocer quién es Jesús, tu Hijo amado. Ayúdanos a no ser como esa multitud que, movida por una emoción multitudinaria, aclamaba cosas que no entendía. Ayúdanos a entender y a reconocer a nuestro Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Se preguntaba la gente al ver entrar a este rabino que había estado ministrando, enseñando y haciendo maravillas en la región de Galilea y de Judea, entrando en Jerusalén y siendo aclamado por una gran multitud. Y la gente se preguntaba: ¿quién es este? Amados, algo que hace singular a la fe cristiana es que la fe cristiana es una fe que afirma que es fundamental tener un concepto correcto de quién es Jesús. No basta con abrazar las enseñanzas de Jesús. No basta con abrazar el ejemplo de Jesús o que Jesús sea tu mayor fuente de inspiración. Eso no es suficiente. Si no reconoces a Jesús en toda su dimensión humana y divina, no tienes derecho a llamarte cristiano. ¿Quién es Jesús?, se preguntaba la gente en aquel primer domingo de Ramos. Y esa misma pregunta, hermanos, sigue vigente hoy, en el siglo XXI. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Y debido a las implicaciones eternas que conlleva la respuesta a esta pregunta, hermanos, es muy importante que la gente hoy se pregunte y se confronte, sea confrontada con quién es Jesús. A lo largo de la historia han surgido muchas respuestas, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia.
De hecho, de entre los judíos incrédulos, esta gente que rechazó al Mesías, empezó a surgir una teoría de que Jesús no era más que el hijo ilegítimo de María, quien habiendo quedado embarazada de un soldado romano, había empezado a embarcarse en las artes mágicas y era un falso profeta. De hecho, los judíos en la actualidad, la postura de la religión judía actual es que Jesús fue el más influyente y en consecuencia el más dañino de todos los falsos profetas, dado que la creencia judía tradicional señalaba ciertos elementos del Mesías, pues no reconocen a Jesús los judíos, no reconocen a Jesús como su Mesías al día de hoy. Pero también al interior de la iglesia, mis amados hermanos, empezaron a surgir conceptos equivocados acerca de la identidad de Jesús. Y la primera idea equivocada que empezó a surgir en la iglesia acerca de Jesús provenía de una filosofía griega llamada gnosticismo, y una de sus principales corrientes del gnosticismo era el docetismo, que enseñaba una dualidad entre la materia, el mundo material y el mundo espiritual. Básicamente el docetismo enseñaba que el universo el universo material, incluyendo el cuerpo humano, procede de un universo inmaterial que es libre de maldad. Y todo lo que es materia está impregnado inevitablemente de maldad. Y por lo tanto, cuando esta filosofía o este pensamiento se infiltró en la iglesia, ¿qué creen que negaba? Que era imposible que Dios, el ser espiritual, creador del universo, pudiese haberse encarnado. Entonces, los docetistas negaban la doctrina de la encarnación de Cristo y básicamente enseñaban que Jesús de Nazaret había sido una emanación de aquel mundo espiritual que había llegado aquí en una apariencia de cuerpo humano, que el cuerpo de Jesús era solamente aparente, algo así como un holograma, pero que si tú te acercabas en realidad no palpabas nada. Pero ese holograma era capaz de dejar huellas en la arena, etc. Entonces, la iglesia, ¿cómo respondió ante esta enseñanza? Condenándola. Porque es incompatible con el evangelio negar la encarnación de Dios. Ustedes pueden leer en sus Biblias cómo el apóstol Juan directamente ataca esta doctrina en su evangelio, desde el primer capítulo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan es más enfático para atacar esta doctrina en su primera epístola, en la primera de Juan, cuando dice, si alguno no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Pasó el tiempo y en la iglesia surge otro concepto equivocado de Jesús, llamado arrianismo. Ahora ya no negando su humanidad, sino negando su divinidad. Y surge dentro de la iglesia un maestro llamado Arrio que enseñaba que Jesús fue lo primero que Dios creó. Esa doctrina todavía está vigente. Andan ahí unas personas tocando las casas que enseñan exactamente eso. Por supuesto que la iglesia reaccionó contra esa doctrina y la condenó. Porque si tú no reconoces la humanidad de Cristo y tú no reconoces la divinidad de Cristo, no puedes llamarte cristiano, no has entendido el evangelio. Es un misterio, por supuesto, para nuestra mente, pero Cristo es completamente Dios y completamente hombre. Y en el siglo XIX empiezan a surgir nuevos conceptos equivocados sobre la persona de Jesús. Surge una nueva escuela de pensadores influenciados por la Ilustración que empezaron a cuestionar la identidad de Jesús narrada en los evangelios. Básicamente, estos pensadores, algunos teólogos, empezaron a decir que el Jesús que está narrado en los evangelios no era un Jesús que debamos considerarlo histórico, sino que era una interpretación mítica de aquellos que escribieron
porque influenciados por su pensamiento de la época, pues le dieron esa interpretación, pero que no necesariamente teníamos que ver a Jesús como el que está testimoniado en los evangelios. Así que la pregunta, mis amados hermanos, sigue resonando. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? La pregunta existencial más importante que te debes hacer no es ¿qué somos los seres humanos? ¿Quiénes somos? ¿O qué es el universo? ¿O cómo surgió el universo? ¿Cómo surgió la vida? ¿O cuándo será el fin del mundo? La pregunta más importante que tú, mi amado, mi amada, te tienes que hacer es ¿quién es Jesús? Nadie debe partir de este mundo sin haber sido confrontado y tener la respuesta correcta a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Y en este pasaje, mis amados hermanos, hay 3 verdades acerca de quién es Jesús. De hecho, antes de empezar con el desarrollo del mensaje, no puedes partir de este mundo sin haber conocido a Jesús, porque dependiendo de la respuesta a esta pregunta, depende tu destino eterno. Dice el versículo 21, cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Betfagé solamente se menciona en esta narración, en este pasaje. Era un pequeño poblado que no estaba muy lejos de Jerusalén, estaba entre Jerusalén y Betania. Algunos dicen que probablemente a 1 kilómetro, muy hacia las faldas del monte de los olivos en el lado sureste. Y cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús manda a 2 de sus discípulos y dicen, vayan a la aldea que está enfrente. Dice, vayan y luego hallarán un asna atada y un pollino. Un pollino, hermanos, es un burrito que todavía no ha llegado a la mayoría de edad. Es un borrico, les dicen, creo que en España, ¿no? Es un burrito todavía pues en desarrollo, ¿no? Y si alguien nos dijera algo, decide, el Señor los necesita. Noten aquí, el Señor. Y eso es lo primero que debemos de entender. ¿Quién es Jesús? Bueno, aquí está la respuesta. Es el Señor. Entre los judíos, la palabra Adonai era uno de los nombres para referirse a Dios. Sobre todo cuando los judíos llegaron a un punto en su historia en donde dejaron de pronunciar el nombre sagrado Yahvé, o que en nuestras Biblias está como Jehová, que en realidad en el original se conoce como el tetragramatón, porque solo son 4 consonantes. Nadie sabe realmente cómo se pronunciaba ese nombre sagrado de Dios, porque se dejó de pronunciar durante mucho tiempo. Y entonces los judíos, cuando leían Jehová en la Biblia, no pronunciaban Jehová, pronunciaban Señor. En todo el Antiguo Testamento, Dios es presentado como el Señor. Y esta expresión, este título divino, implica 2 cosas: autoridad absoluta y derecho absoluto de posesión. Y es por eso, porque la razón por la cual los judíos tropezaron con Jesús. La persona de Jesús fue tropiezo para ellos, porque Jesús se presentó a ellos como el Señor. Reconocer a Jesús como Señor, hermanos, implica también reconocerlo como Dios. Por eso el Señor Jesucristo aceptó ser adorado, porque Él conocía su origen divino. De hecho, una de las declaraciones cristianas, una declaración de fe o un credo cristiano más antiguo es: Jesucristo es el Señor. Ahora, llegar a esta conclusión de que Jesús es el Señor no puede llegarse por métodos humanos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:3: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Tú no puedes llegar a esa conclusión por un razonamiento, por una investigación, por un ejercicio intelectual. Tú necesitas ser tocado por el Espíritu Santo para decir: Jesús es el Señor. Noten cómo este pasaje
menciona elementos que revelan el carácter divino de Jesús, porque Jesús conocía cada detalle al cual los discípulos, estos dos discípulos, se iban a encontrar al cumplir con su mandato. Dice, van a ir a la aldea de enfrente, van a encontrar una asna atada y un pollino con ella. ¿Por qué? Porque normalmente los burritos que estaban todavía en edad pues, tenían que estar junto a su mamá, ¿verdad? Su mamá, esta asna, iba a estar atada. La instrucción era, desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dijere algo, díganle, el Señor los necesita y luego los enviará. Esto realmente sucedió. Si ustedes leen los relatos de la entrada triunfal que dan Marcos y Lucas, van a ver ahí cómo ellos narran que efectivamente los dueños vieron a los discípulos desatando a estos animales y les dijeron, oiga, ¿qué pasa? Dice, el Señor los necesita. Ok. Hay algunos que piensan que Jesús ya conocía a los dueños de estos animales y que previamente había acordado el préstamo. No estoy muy de acuerdo con esto porque Mateo parece ser muy intencional en resaltar el hecho de que esto pone de manifiesto la omnisciencia de Jesús. Jesús sabía que los discípulos iban a encontrar a los animales, en qué estado iban a estar los animales, que ellos debían ser desatados, y también Jesús sabía que iban a llegar los dueños a preguntarles qué pasa, por qué los desatan. Es decir, Mateo está siendo intencional al revelar que Jesús conoce todas las cosas. Hermanos, Jesús conoce perfectamente lo que nos ocurrirá a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde. Él ya conoce perfectamente cada detalle de qué pasará mañana, ¿sí? Con qué ropa iremos, qué comeremos, cómo nos trasladaremos. Todos los detalles los conoce Jesús. Él es Dios, Él es omnisciente. Pero, a ver, hermanos, ¿quién era al final de cuentas el dueño supremo de ese burrito? El Señor. El Señor, y eso nos recuerda otra cosa, hermanos. ¿Quién es dueño de lo que poseemos? ¿Sí? Los coches que están aquí estacionados, en los cuales ustedes se trasladaron para venir a este lugar. ¿Quién es el dueño de esos coches, hermano? De nuestros coches, incluyendo el rojito en el cual yo llegué. Es el Señor. ¿Quién es el dueño de la casa en la que vivimos? Sí, ok, hay un título de propiedad, una escritura con tu nombre, pero el dueño es el Señor Jesucristo. Es el dueño de todo, dueño de todo. Así que Él puede tomar lo que es suyo cuando quiera porque Él es el dueño. Ahora, mis amados hermanos, no intentes aplicar esto con tu vecino, ¿verdad? Porque imagínate que de repente necesitamos algo aquí para el culto. No, ¿qué estás haciendo? Pues es que el Señor lo necesita. No, te vas a enfrentar a la ley, a un problema. Esto era algo que Jesús tenía todo bajo control, porque Él también era dueño de la voluntad. ¿Por qué accedieron los dueños de esos animales a prestarlo? Pues justamente porque el Señor también es dueño de la voluntad humana. ¿Sí? Hoy se escucha mucho la expresión, quizá ustedes la han escuchado: haz a Jesús el Señor de tu vida. Y mis amados hermanos, tú no puedes hacer a Jesús el Señor. Él ya es el Señor. Lo que tú y lo que Él demanda más bien de ti es que lo reconozcas como lo que Él ya es, como lo que realmente es, el Señor de todo. Si tú ya has confesado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, la pregunta es, ¿le estás dando un trato en tu vida diaria? Un trato de Señor, de amo, de dueño de todo. ¿Es Jesús el dueño de tus planes, de tus proyectos de vida? ¿Es Jesús el dueño de tus metas? ¿Es Jesús
el dueño de tus emociones, de tus posesiones, de tu carácter, de tu tiempo, de tu amor. O hay un área en tu vida en la cual le dices a Jesús, mira Jesús, yo te doy todo, menos esta parte de mi vida. Esa quiero que me la dejes para mí. No funciona así. Él quiere todo de ti. Pero este pasaje, amados, también nos habla de otro aspecto de la identidad de Jesús. Vamos a leer los versículos 4. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey. Noten aquí, ya lo identificaron, ¿verdad? He aquí tu rey. Tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. En las profecías del Antiguo Testamento respecto al Mesías, quedaba claro que el Mesías iba a ser rey. De hecho, era el heredero al trono de David. El Evangelio de Mateo, donde está este pasaje más, hermanos, hemos dicho en la escuela dominical, por cierto, un paréntesis, invitamos a todos a la escuela dominical, estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Y una de las cosas que vemos en Mateo es que Mateo es el único de los 4 evangelios canónicos, hermanos, que está dirigido a una audiencia judía para decirles esto. Ese Jesús de Nazaret, a quienes ustedes los judíos rechazaron, tiene las credenciales y demostró las credenciales para ser el legítimo heredero al trono de David. Él es el rey. Y por eso Mateo inicia con la genealogía de Jesús. Así inicia. Es decir, era para un judío, si me quieres demostrar que alguien tiene derecho al trono, a ver cuáles son sus ancestros. Y Mateo le dice, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sí? Hijo de David, hijo de Abraham. Verdadero heredero al trono y verdadero israelita. Y ustedes conocen cómo se va desarrollando el Evangelio de Mateo. Su nacimiento virginal, como la adoración de los magos. Es decir, esa era una comitiva real de otro lugar para rendir adoración al nuevo rey. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Venían preguntando ellos. Mateo narra la conmoción de aquel rey falso y legítimo que estaba en el trono, Herodes, y cómo mandó matar a todos los niños. Mateo también nos narra el discurso inaugural de este rey Jesús en su Sermón del Monte, en donde él establece la ética de su reino, muy distinta a la ética que se vivía en aquella época. Bueno, Mateo está demostrando pues que Jesús es el rey. Mis amados, en la antigüedad, los reyes hacían 2 tipos de procesiones. Una era la procesión militar, cuando ellos venían de una gran conquista, una gran victoria militar. Por lo general, el rey se iba montado sobre un caballo. Ese era el animal sobre el cual iba montado. Pero había otro tipo de procesiones, las cuales eran las procesiones civiles, que no tenían una connotación militar. Esas eran en tiempos de paz, en tiempos simplemente, propósitos distintos a los relacionados a la guerra. Y usualmente, en la antigüedad, en las procesiones civiles, que no eran militares, los reyes montaban sobre un asno, sobre un burrito. Eso indicaba que eran tiempos pacíficos. Así que Jesús, mis amados hermanos, como lo dice la profecía, Jesús está entrando aquí manso y humilde, sentado sobre un asno,
su reino es un reino de paz. Es un reino de paz. Si ustedes leen el Apocalipsis, en su segunda venida, Jesús iba a venir sobre un caballo. ¿Sí? Sobre un caballo y con un gran ejército, ¿verdad? Y una espada aguda que sale de su boca, con la cual matará al anticristo. Pero esta entrada a Jerusalén, hermanos, fue con un mensaje de paz. Ahora, mis hermanos, esto tenía un cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hermanos, este rey, Jesús, no solamente es un rey, sino que es el rey de reyes y señor de señores. Quien gobierna no solamente un pedazo, un territorio, sino gobierna todo el universo. De hecho, el sol, la luna y todos los astros, todos los grandes océanos, cada volcán en el mundo y también cada ser microscópico obedecen fielmente la voz de este Rey Jesús. Pero existe una criatura dotada de voluntad, llamada ser humano, la cual es llamada a someterse voluntariamente a la voluntad del Rey. Cristo es el Rey. Y nada ni nadie puede cambiar esa verdad. Pero este Rey quiere gobernar también el universo de tu vida. En la entrada triunfal aquí Jesús está viniendo a Jerusalén. Y esto nos habla que también, así como el Señor se relaciona con individuos, se relaciona con ciudades. Se relaciona con ciudades también. Pero quiero hacer la aplicación, hermanos, de Jesús como Rey aplicado a la vida individual. Él quiere gobernar tus ojos y lo que miras. Quiere gobernar tus oídos y lo que escuchas. Quiere gobernar tus pies y a dónde te llevan tus pies. Quiere gobernar tus manos y lo que haces con tus manos. Quiere gobernar tu boca y lo que hablas. Él quiere ser el Rey que gobierna todos los ámbitos de tu existencia. Quiere ser el Rey de tus planes, de tus sueños, de tus anhelos, de tus proyectos de vida. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso y lo lindo? Que su reino es un gobierno que realmente produce lo que, para lo cual existen todos los gobiernos, ¿no? Producir verdadero bienestar en tu vida. Cuando Cristo gobierna, donde Cristo gobierna, hay bienestar, hay bendición, porque su gobierno es un reino de amor. Déjate gobernar por Jesús. Pero también, y ese es una tercera elemento de aplicación de quién es Jesús. Jesús es el que viene en el nombre del Señor. Versículos 9 al 11. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Ahora aquí ustedes pudiesen quizá encontrar una contradicción en esta expresión, el que viene en el nombre del Señor. Bueno, no ya dejamos en claro que Jesús es el Señor. ¿Cómo puede Jesús ser el Señor y a la vez ser el que viene en el nombre del Señor? Esto es una referencia al Salmo 118, mis amados hermanos. El Salmo 118, un salmo mesiánico, en donde está justamente estas exclamaciones. Y Jesús estaba cumpliendo lo que está escrito ahí. Jesús habló, hermanos, acerca de su unidad con el Padre. Y esta expresión nos lleva directamente a la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad.
Es un misterio para nuestra mente, hermanos, pero es una revelación clara en las Escrituras. De hecho, Jesús habló de esta aparente contradicción cuando les expuso a los fariseos una pregunta que no pudieron responder. Vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 22, versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Y él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo: dijo el Señor, noten esto, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos señores del universo hay? ¿Existen? Dijo el Señor a mi Señor. Y aquí Jesús es el Señor, aquel que dijo, vayan y díganle, el Señor lo necesita. Y luego la gente exclama: bendito el que viene en nombre del Señor. Bueno, porque son un mismo ser, hermano. Un Dios en tres personas. Eso es lo que nosotros creemos. Jesús, hermanos, dijo: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos, hermanos. Así que mucha gente tropieza con esta doctrina, pero está claramente enseñada. De hecho, el apóstol Pablo, escribiendo, dice: hay un solo Señor, y eso es una doctrina que está en todo el Antiguo Testamento. No puede haber, los cristianos no somos politeístas como muchos argumentando en contra de la doctrina de la Trinidad. Dicen: no, es que los cristianos son politeístas, creen en tres dioses. No. Los cristianos creemos en un solo Dios, que es todopoderoso, y por ser Dios es capaz de existir en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres son dignos de gloria y honra y adoración. Por eso nuestros himnos, los primeros himnos de nuestro himnario bautista, si ustedes leen la letra, son trinitarios. Deberíamos, hermanos, recordar y retomar y reforzar la doctrina de la Trinidad, porque hay muchas sectas alrededor enseñando cosas distintas. Pero quiero que pensemos por un momento en esta expresión: bendito el que viene. Dios viene a nosotros. Dios viene a nosotros, hermano. Dios siempre quiso romper la distancia entre el hombre y él, distancia que apareció debido al pecado humano y que solo Dios puede romper. Dios viene a nosotros. ¿Por qué viene Él? Porque nosotros nunca iríamos a Él. Nosotros no somos los que vamos a Dios, es Dios quien viene a nosotros. Dios anhela la cercanía humana y para esto envió a su Hijo Jesucristo, para quitar de en medio el pecado que había abierto un abismo entre nosotros y Dios. Por eso en la muerte de Cristo en la cruz, el pecado humano fue expiado. Y ahora Dios es un Dios cercano al hombre. Dios llega al hombre. Dios viene a ti. Cristo viene a ti en el nombre del Señor para cumplir en esta última semana de su vida terrenal, a través de su obra en la cruz, tú puedes ser reconciliado con Dios. Cristo viene a ti y te dice lo siguiente: te amo, vine al mundo a morir por tus pecados, vine a pagar la culpa por tu maldad. Fui condenado por ti para que tú fueras absuelto. Fui declarado culpable para que tú fueras declarado justo. Cree en mi evangelio. Confiésame como tu Señor y tu Salvador. La pregunta sigue resonando: ¿quién es Jesús? Yo sé, mis amados, que si yo les pregunto de forma individual, y van pasando uno por uno y les pregunto, ustedes me van a dar la respuesta correcta.
Pero esto no es como un maestro que está haciendo un examen para ver si respondes bien o mal. Esto tiene una implicación mucho más grande. Hemos visto, Jesús es el Señor, es el Rey, el que viene a ti en el nombre del Señor. Pero Jesús no solamente quiere ser el Señor, sino quiere ser tu Señor. No solamente que lo reconozcas como el Rey, sino como tu Rey, el que viene a ti para gobernarte, para dirigirte, para pastorearte, para que tú seas su hijo. ¿Querrás someterte al gobierno de este Rey? Dios quiera, mis amados hermanos, que no nos encontremos siguiendo el ejemplo de esa multitud que aclamaba: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque esa misma gente que el domingo de Ramos aclamaba: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, era la misma gente que el viernes estaba gritando: crucifíquenle, crucifíquenle. Eran los mismos. Jesús sabía que esta emoción multitudinaria era simplemente eso, hermanos, emoción. Porque el relato de Lucas es mucho más detallado. Dice el relato de la entrada triunfal a Jerusalén, en Lucas dice: cuando llegó Jesús a la ciudad se lamentó y dijo: si conocieras al menos el día de hoy lo que es para tu paz. Pero ahora están cegados tus ojos. Y llegará el momento en que tus puertas serán asediadas con ejércitos, porque no conociste el tiempo de tu visitación. A pesar de que clamaban Hosana. ¿Y qué significa Hosana? En el Salmo 118 está la traducción: sálvanos ahora, te ruego. Sálvanos ahora, te ruego. Estaban clamando con algarabía: Hosana al Hijo de David. Pero no era un clamor auténtico. No conocieron el tiempo de su visitación. No reconocieron al Mesías. Lo anhelaban. Quizá era el momento de más anhelo de la comunidad judía de que el Mesías se manifestara. Llegó el Mesías y no lo reconocieron. Cristo viene a ti, a ti, a ti, a ti. ¿Lo reconocerás? ¿O simplemente estás viviendo una emoción religiosa y que es padre, que te gusta, que te alegra? Es tu tradición familiar quizá, pero no un encuentro personal con el Señor. Quiere el Señor que tú no solamente tengas las respuestas correctas acerca de quién es Jesús, sino que tu vida, tu conducta, refleje que vives en la esfera del reino de Cristo. Que mañana cuando llegues a tu trabajo, mañana hoy mismo cuando llegues a tu casa, con tu familia pueda ver que vives bajo la esfera del gobierno de Jesús. Que mañana cuando llegues a tu trabajo, tus compañeros puedan ver en ti alguien que vive bajo la esfera de Jesús, tus vecinos, todos. Insisto, no es simplemente una confesión verbal correcta, sino un testimonio de vida. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por venir a nosotros, Señor, a revelarnos al Padre. Gracias por morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque en su cruz tu Hijo Jesucristo derramó su sangre y a través de esa obra redentora tú nos has reconciliado contigo.
Señor, ayúdanos a vivir vidas que reflejen que estamos viviendo bajo la esfera y autoridad del reino de ese Rey, bajo el señorío de Jesucristo. Padre, concédenos tu gracia para que cuando nosotros elevamos alabanzas a ti, Señor, sea acompañada de una vida transformada. Señor, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo y salva las almas perdidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados.